¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes en su programa Apuntes de la Historia de Patos. Su amigo Jorge Luis Esquivel agradece que nos acompañe en esta hora escuchando las interesantes historias de la Villa de Patos. Hoy vamos a platicar acerca de las plantas curativas medicinales y de algunos remedios para los males. En los tiempos del pasado se practicaba una forma un tanto extraña para el tratado de las enfermedades, pues aún recuerdo cuando estábamos pequeños que para curar las paperas nos daban un plátano a comer y las cáscaras nos las ponían sobre de las paperas, procurando que se fijaran amarradas con un trapo sobre las orejas. Y si el enfermo tenía anginas, le bullían el tendón desde el codo hasta el cuello. A ese martirio le llamaban quebrar las anginas. Y para la cura de la calentura o la fiebre, ponían a tatemar tomates y nos refregaban el cuerpo con plastas calientes de tomate. Luego eran moldeados con bandas o tiras de trapo para que permaneciera el tomate sobre el cuerpo. También existía la cura mediante un lavado con infusión de hojas de borraja, y si además tenía tos, había que darle leche de burra. Y si una persona amanecía torcido el cuello, la cura consistía en darle unos tallones en el cuello con un calzón usado. Decían que para curar el pie de atleta no había remedio mejor que orinarse en los pies. Y para quitar el dolor de cabeza se usaban los chiqueadores, aquellas semillas partidas a la mitad que se ponían las abuelitas en el pasado, pegadas estas con saliva en las sienes. La saliva también tenía poderes curativos y hasta higiénicos, pues las mamás cuando el bebé se le caía la paleta solo le daban una chupada y ya estaba lista para ser usada. En aquellos tiempos estas hacían lo mismo con el chupón del bebé. La saliva era usada en el ombligo para curar el empacho, o en las plantas de los pies y en las corvas para evitar la enfermedad de la gripa, después de haberlo agarrado a uno una llovizna o un aguacero. La gente también se bañaba con el cenizo. Dicen que un día estaba una señora platicando con otra acerca de un mal que padecía en la piel, y la otra le dijo: pues no batalles y báñate con el cenizo. Pero resulta que el celoso marido de esta estaba echando oreja y rápido la afrenta y le dice: ¿y ese fulano quién es? Y pues tuvieron que platicarle la verdad. Para aquellos tiempos ya se realizaba el uso de plantas medicinales, pues estos eran conocimientos más ancestrales y los usos anteriores eran costumbres de la moda traídas por los españoles. Los antiguos ancestros usaban un cocimiento a base de trementina y coyonoztle para hacer un pegamento con el que unían sus flechas a la vara, y este cocimiento lo realizaban también para curar sus huesos cuando padecían de alguna luxación o quebradura. Usaban como tinte la cochinilla del nopal y con sangre de drago. Se alimentaban de dátiles, tunas, mezquites, maíz, piñones, verdolagas, nopales, quiote, sotol, calabaza, calabazate, raíces, flor de palma o de garrocha y también flor de calabaza. El hombre de estos contornos, desde su surgimiento, fue creando las condiciones para vivir de una manera mejor, atendiendo sus enfermedades y mejorando la calidad de vida. No es en este siglo cuando se utilizaron por primera vez las plantas con el fin de curar, sino que esto se hizo desde tiempos ancestrales, siendo muy variadas las plantas y su uso para diversas afecciones. Hoy en día el conocimiento de las plantas se ha visto muy difundido su uso en el mundo para tratar la cura de enfermedades o de cualquier padecimiento. Por lo tanto, se les denomina plantas medicinales aquellas plantas cuyas partes o extractos
son utilizados como drogas o medicamentos para el tratamiento de alguna afección o enfermedad que padezca un individuo o animal. Se define como remedio tradicional aquello que se realiza con el fin de curar algún padecimiento, tal como el caso para el tratamiento para la calvicie, que se decía que se curaba con el solo hecho de poner la cabeza detrás de una vaca pinta y esperar a que la vaca hiciera lo suyo. Y también se define como planta medicinal aquella que contiene en uno o más de sus órganos sustancias o compuestos químicos que al entrar en contacto con el organismo humano son capaces de actuar sobre determinados órganos, produciendo un efecto terapéutico o bien servir como materia prima en la producción de medicamentos. Lo que es en General Cepeda, se puede decir que nunca hubo ninguna hierbería, a excepción de don Joaquín, que se ponía con sus cajitas de hierba los domingos en los portales, pero una hierbería en forma no lo hubo ni en su casa. Y posiblemente eran pocas las personas que acudían ante este personaje, pues poco se usaban las plantas medicinales. Estas plantas medicinales datan de cientos de miles de años, y es por eso que es bueno conocer cómo y cuándo se utilizaron por primera vez en nuestros contornos. No se sabe con precisión en dónde se utilizaron las plantas medicinales por primera vez. Seguramente nuestros ancestros, en la búsqueda de algún remedio eficaz para la cura de las enfermedades, iniciaron experimentaciones y con ellas algunas les dieron resultado. Luego este conocimiento fue transmitido por herencia a las posteriores generaciones, y este conocimiento fue dándose en todas las culturas del mundo a la vez, aunándose al deseo de los hombres de sanar por cuestiones mágicas, religiosas o de algún preparado que les proporcionara una mayor felicidad temporal. La mayoría de las veces los descubrimientos fueron por el resultado de la búsqueda de nuevos alimentos. Por lo tanto, los antepasados en esa búsqueda tenían que comprobar si las especies encontradas eran comestibles, siendo esto lo que les llevó a descubrir en su propio cuerpo que muchas de estas plantas eran verdaderamente comestibles, otras venenosas y otras producían efectos verdaderamente diferentes. Los pueblos primitivos atribuían los efectos curativos de las plantas a la intervención de uno de sus dioses. Por esta razón, los chamanes o médicos primitivos quedaron asociados al conjunto de estructuras de las creencias religiosas de los pueblos. Muchos de estos fueron los sacerdotes que actuaban como instrumento de los dioses, de quienes recibían poderes para curar. Los primeros herbolarios fueron hombres y mujeres experimentados en el tema de las hierbas y sus aplicaciones medicinales y culinarias, así como para la preparación de textiles, perfumes, cosméticos. Finalmente, durante la Revolución Industrial del siglo XIX, en el mundo occidental, la urbanización y la creciente división de trabajo provocaron la desaparición gradual de esta sabiduría ancestral. Los conocimientos sobre las plantas medicinales antes del nacimiento de la escritura se realizaban oralmente. Se sabe que el primer texto escrito sobre el uso de plantas medicinales tiene cerca de 4000 años de antigüedad y aparece en una tablilla de arcilla en la cultura de los sumerios, un antiguo pueblo que vivía al sur de los ríos Éufrates y Tigris, lo que equivaldría al actual Irak. Los egipcios utilizaron los principios de las plantas medicinales de una manera sistemática y controlada. Se conocen más de 700 fórmulas en las que aparecen estas plantas, y el documento impreso más interesante es el papiro de Ebers del año 1700 a.C. Pero con toda seguridad el uso de estas plantas es anterior. En Asia sabemos muy poco sobre los orígenes de la medicina, en China y en la India. En China se supone que ya era utilizada en el año 5000 a.C. Las plantas medicinales constituían un recurso importante junto con la alimentación. En el antiguo Egipto y la Mesopotamia, el conocimiento sobre las plantas medicinales tuvo una evolución gradual.
Más tarde se expandió hacia los países del Mediterráneo oriental y hacia Persia y Armenia, y hacia la antigua Grecia y luego por toda Europa, para llegar finalmente 2000 años más tarde al Nuevo Mundo. Durante muchos siglos la medicina y la botánica estuvieron estrechamente ligados, y las plantas fueron un elemento básico de la práctica médica. Solo a partir del siglo XVIII, en el mundo occidental, se separaron los caminos de la botánica y la medicina por la misma época. El tratamiento médico quedó al alcance de la mayoría de la población y los viejos remedios a base de hierbas desaparecieron. Luego los griegos y los romanos recogen la tradición de Mesopotamia y Egipto y hacen uso de las plantas para curar las enfermedades y mantener un buen estado de salud. El primer escrito de naturaleza científica en la época clásica es Materia Médica, escrita por Dioscórides del 40 al 90 después de Cristo. Es un trabajo en 5 volúmenes. Este médico griego, natural de Anaxorbus, en Cilicia, un país que equivaldría a la actual Turquía. Trabajaba con los romanos como botánico, lo que le permitió viajar mucho y tener grandes conocimientos de las plantas medicinales. Continuando con más sobre las plantas medicinales y los remedios ancestrales. Durante la Edad Media, el estudio de las plantas medicinales estaba en manos de los monjes, porque en sus monasterios plantaban y experimentaban sobre las especies descritas en los textos clásicos. El tratamiento de las enfermedades, tanto en el mundo antiguo como en el medieval, es basado en el herbario o en libros con descripciones de plantas medicinales, y el primer herbario griego fue el de Diocles de Caristo. Luego apareció la obra de Dioscórides, que fue el que más influenció, y fueron innumerables las traducciones que se hicieron, así como los comentarios y las ampliaciones a sus escritos. Las plantas medicinales se recogían ciertos días señalados y la recolección se acompañaba de oraciones especiales, lo cual relacionaba esta actividad con la magia. Las ideas astrológicas se encontraban muy generalizadas. Luego, el conocimiento de las plantas medicinales se extendió a todas las partes del mundo, en donde el hombre tradicionalmente ha necesitado de chamanes, estos seres, para curar sus enfermedades. Así, mezcla de magia y religión, mezcla de necesidad y casualidad, de ensayo y error. El paso de las diferentes culturas ha creado todo un conocimiento de remedios vegetales que ha constituido la base de la medicina moderna. Un patrimonio que no puede atribuirse a ninguna cultura en particular, sino al hombre en su globalidad, y que nos corresponde a todos conocer y salvaguardar. Las formas de preparación para las plantas medicinales se pueden preparar de varias maneras, dependiendo de su uso, ya sea que éste sea interno o externo, o que la enfermedad que se busca curar, y también de las características de la planta misma. A continuación se mencionan las formas más comunes de preparación. Para infusión o té, se pone una cucharadita de la planta seca, hojas u otras partes frescas de la planta en una taza en la que se vierte agua hirviendo, se deja reposar de 5 a 20 minutos, después se cuela y según el gusto se endulza, de preferencia con miel de abeja. El cocimiento o cocción: se prepara una cucharadita de material, hojas, flores o raíces, ya sean secas o frescas, en un recipiente esmaltado que no sea de aluminio, y con una taza de agua fría. Se calienta, se deja hervir de 2 a 10 minutos a fuego lento, se cuela al final y se endulza al gusto. De maceración: se coloca una cucharadita de hierbas secas o frescas en una taza de líquido, ya sea agua, alcohol o vino, y se deja reposar de 8 a 12 horas a la temperatura ambiente. Luego se mezcla, se calienta ligeramente, se cuela y se endulza al gusto. Compresas frías: se hace un cocimiento de la planta y se deja enfriar totalmente. El contenido debe estar envuelto en una tela fina.
se aplica sobre la parte afectada y se renova la curación cada 10 o 12 minutos. Las compresas calientes o los fomentos se hace lo mismo que las compresas frías, solo que esta vez el agua debe estar bien caliente y se renueva cada 5 minutos. Cataplasma. Estas son para uso externo. Se machacan las plantas frescas de las plantas, se extienden sobre una tela de algodón, lino o gasa y se colocan sobre las partes afectadas. En algunos casos se hierve la planta y se aplica directamente sin tela. Jabones medicinales. Se utilizan para el tratamiento de varias enfermedades de la piel, para heridas o simplemente para cuidar la piel. El método más común es el siguiente. Se hierven a fuego lento unos 100 gramos de la hierba en 1 litro de agua hasta que se evapore la mitad. Se cuela, se exprime y se pone a hervir el cocimiento o decocción a fuego lento, mientras se le agrega un jabón neutro de 400 gramos rallado. Luego, hasta que el jabón se disuelva completamente, se mezcla bien y luego se vacía la mezcla caliente en moldes y se deja enfriar para que el extracto de la hierba se distribuya de manera más homogénea y para que el jabón tenga buena forma. A veces es necesario amasarlo mientras se está enfriando. De este modo se pueden hacer jabones de sábila, de manzanilla, de romero, avena, romero, árnica, estafiate o cualquier otra planta que sea buena para la piel. Para la realización de jarabes medicinales, los extractos de las plantas medicinales tienen con frecuencia un sabor amargo, por lo que no son muy aceptables, sobre todo por los niños. Para darles un mejor sabor, se hacen jarabes que son más fáciles de ingerir. Uno de los métodos más comunes para hacer los jarabes es el siguiente. Se ponen 100 gramos de hierba fresca o seca en 1 litro de agua. Se hierve 1 minuto y se deja reposar de 2 a 3 días. Luego se filtra, se exprime, se le agrega azúcar en una cantidad de medio kilo por litro de cocción. En otros casos se hacen los jarabes con miel de abeja y el jugo de la hierba. Se recomienda tomar 1 cucharada de jarabe 3 veces al día. Ungüentos o pomadas medicinales. Para uso externo se pone a hervir lentamente de 1 a 2 cucharadas de hierba en 200 gramos de vaselina sin ácido durante 3 minutos. Se mezcla bien el concentrado, se filtra y se deja enfriar en su envase definitivo. Aceites medicinales. Para uso un tanto interno como externo, se toma un puñado de hierba fresca o seca y se sumerge en medio litro de aceite de oliva o otro aceite vegetal comestible. Se deja la mezcla expuesta al sol en un frasco de vidrio transparente y sin color durante 2 o 3 semanas. Luego se filtra y se saca la espuma y la capa acuosa que se ha quedado encima. Los aceites vegetales necesitan conservarse en frascos de vidrio de color ámbar, por ejemplo en una botella de vino o de cerveza bien tapados, y en un lugar fresco fuera de la luz directa. Polvo para rellenar cápsulas. Para hacer el polvo se muele la hierba seca en un mortero. Se usa sobre todo para ingerir hierbas de sabor fuerte y desagradable. El polvo se empaca dentro de las cápsulas que se venden en las farmacias. Tintura medicinal. Para uso interno o externo se mete la hierba de preferencia fresca en un frasco de vidrio de color ámbar y se le agrega una solución hidroalcohólica de alcohol no desnaturalizado de 90 grados, casi puro, diluido con agua hervida purificada o de preferencia destilada, hasta que la solución cubra la hierba. Se tapa bien el frasco, se agita, se deja reposar de 2 a 4 semanas fuera del sol. Se filtra luego con un colador de nylon, papel de baño o gasa, dependiendo de la fineza del material que se va a filtrar, y se guarda la tintura en un envase de vidrio de color ámbar. Se toma de 1 a 2 mililitros, unas 25 gotas, 3 veces al día. En caso de la mayoría de las plantas se puede tomar una tintura en lugar de una infusión o cocimiento o maceración. La tintura tiene la gran ventaja que se puede conservar por mucho tiempo, 1 o 2 años. Esto ha sido todo por hoy y agradecemos el que nos haya acompañado en esta hora escuchando los apuntes de la historia de Patos.
y le invitamos a que nos siga acompañando de lunes a jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias.